En este vídeo, continuando con la función financiera, vamos a hablar de las fuentes de financiación propias. Recordamos que hemos dicho anteriormente que las fuentes de financiación propias no hay que devolverlas y que tienen un coste de oportunidad, un coste implícito. Podemos diferenciarlas en dos tipos, que son las externas y las internas. En las externas nos encontramos las subvenciones, que serían por parte de la administración pública, cumpliendo unos requisitos, te pueden dar un dinero que no se tiene que devolver, que serían subvenciones a fondo perdido. Y luego el capital social, que lo he mencionado más porque vamos a decir algunas cosillas aquí del capital. Bueno, el capital podemos obtenerlo en una empresa, en la constitución de esa empresa cuando se forma, y también si hacia momentos posteriores se decide financiar una inversión que se vaya a realizar con una ampliación de capital. Esto sucede sobre todo en las sociedades anónimas. Entonces, en las sociedades anónimas, pues esas ampliaciones de capital, vamos a decir varias cosillas. Las sociedades anónimas tienen el capital dividido en acciones. Esas acciones, normalmente si hay un beneficio, pues reparten un dividendo. Y no es un dividendo fijo, sino que depende de las decisiones que se tomen los socios, se reparte dividendo o no se reparte, o se reparte una cantidad superior o no. Entonces, cuando se hace una ampliación de capital, para financiarse de esa forma, esas emisiones de acciones nuevas se pueden hacer o a la par, que es con el mismo valor nominal que tenían en la Constitución, o sobre la par, que sería poniéndolas a un precio superior a su valor nominal, y eso se llamaría prima de emisión, que como veremos después también se constituye como un tipo de reserva. Luego, el hecho de que se amplíe el capital, pues da lugar a un derecho que se llama derecho preferente de suscripción. ¿Eso qué es? Pues para los socios que ya estaban en la sociedad, se les mantiene el derecho de adquirir primero esas acciones nuevas para que puedan mantener su tanto por ciento de propiedad. Esto ya salió, si lo repasáis, en el vídeo que explicábamos la teoría de la sociedad anónima. Pero lo he querido volver a poner aquí porque también algunas veces preguntan el capital social como fuente como financiación propia, y para recordarlo. Entonces, estas acciones que se emiten, pues hay diferentes tipos. Están las ordinarias, que son pues las normales, que no tienen ningún derecho extra ni nada, simplemente pues que tienen un derecho de voto y les pueden repartir dividendo, se decide o no. Las preferentes o privilegiadas, que serán las que tienen algún derecho asociado que es extra con respecto a estas, pues por ejemplo que tengan un tanto por ciento superior cuando se reparte dividendo. Las nominativas, que son las que tienen nombre, es decir, van con el nombre de la persona poseedora, y eso sucede cuando se hace una ampliación, por ejemplo, de capital, y alguien suscribe un número determinado de acciones, pero no desembolsa el total, sino que desembolsa solo el 25%. Entonces, mientras que no haya desembolsado el total del capital, pues tendrán su nombre. Luego ya serán al portador, que son pues que no tienen nombre de propietario. Después también puede haber acciones sin voto, que serían que le quitan el voto a cambio de tener unos derechos económicos privilegiados. Sería parecido a estas, pero estas sí que tienen derecho a voto. Y luego estarían las acciones, unas que se llaman acciones oro, que son las que se reservan normalmente los fundadores y que tienen un porcentaje mayor de control de la sociedad. Y después también he anotado aquí los tipos de valores, que también lo dijimos en la sociedad anónima, pero para recordar, pues está el valor nominal, que es el que se pone cuando se constituye, que sería dividir el capital social entre el número de acciones. El valor teórico o contable, que se calcula una vez que la empresa está en funcionamiento, pues teniendo en cuenta el patrimonio neto, que ya sabéis que luego pues empiezan a acumular reservas, etcétera. Entonces sería dividir el patrimonio neto entre el número de acciones y saldría superior al valor nominal si la empresa está funcionando bien. Y el valor real o del mercado, que sería al precio que cotiza en bolsa. Luego, la fuente de financiación propia internas es lo que se conoce como la autofinanciación, y son los beneficios que no se distribuyen. Entonces, esto puede ser en sí mismo solo una pregunta de desarrollo, es decir, que te digan fuentes de financiación propias o entonces tendrías que poner todo, ¿no? Pero también te pueden decir la autofinanciación, ventajas e inconvenientes. Entonces, por eso lo he puesto aquí junto, pero que puede ser una pregunta aparte. Entonces, hay dos tipos de autofinanciación, la de enriquecimiento y la de mantenimiento. La de enriquecimiento, como bien dice su nombre, es para enriquecerse, con lo cual es para hacer nuevos proyectos. Y para eso son las reservas. Las reservas, ya hemos dicho que se constituyen cuando no se reparte beneficio, y hay tipos diferentes. Están las reservas legales. Las reservas legales son obligatorias. Siempre se tiene que dejar un 10% del beneficio para formar la reserva legal, y tiene que seguirse guardando ese 10% del beneficio hasta que lleguemos a tener
unas reservas de un 20% del capital social. Por ejemplo, si una empresa tiene 60.000 euros, pues el 20% de 60.000, que serían 1.200 si no me equivoco, pues sería las reservas que tienen que tener. Es decir, va retirando beneficio, un 10% del beneficio, hasta que consiga alcanzar ese 20%. Luego estarían las estatutarias, que son las que se ponen en la constitución de la sociedad, en los estatutos. Las voluntarias, que se ponen voluntariamente porque se decide así en los socios, y otros tipos que se puedan realizar pues con algún motivo, que se va a hacer alguna inversión. Y luego está la de mantenimiento, la autofinanciación de mantenimiento, que es, ya lo dice su nombre, es para mantener la capacidad o la dimensión de la empresa, y hay dos tipos, que son las amortizaciones y las provisiones. Las amortizaciones es las que recogen la pérdida del valor del inmovilizado, es decir, va recogiendo el valor que se va perdiendo. Entonces, eso es lo que se conoce como el valor de la depreciación. Y esa depreciación se puede producir por tres tipos: la depreciación por el uso, que es pues que utilizamos ese inmovilizado; por el tiempo, es decir, porque ya, aunque no se haya usado mucho, pero tiene 20 años, pues ha quedado, ya está, se ha desgastado su valor, es decir, no vale lo mismo. Y estas dos son depreciación física. Y luego está la depreciación tecnológica, que es por el hecho de que se queda anticuado, que es lo que se conoce como obsolescencia. Os marco así en fluorescente más que nada por el tipo de que aparezcan estas palabras. Y la cuota de amortización, que ya la dije en un vídeo anterior, pero la he puesto a poner aquí porque está relacionado, pues sería dividir el precio del, por ejemplo, en el caso del camión, ¿no? Pues no, en el caso de una maquinaria, porque en el caso de una maquinaria que has comprado por un precio y que dura, por ejemplo, 5 años, pero que a los 5 años la puedes vender con un valor residual, pues entonces tienes que restarle al precio el valor residual. Por ejemplo, si te ha costado 100.000 euros y te van a dar al final 1.000 euros por la maquinaria, pues serían 99.000 entre 5, y lo que sale sería el valor de la amortización anual. Y ahora, ¿cuáles son las provisiones? Que eso no deja. Las provisiones son retenciones que se hacen de beneficios para afrontar pagos futuros que todavía no se sabe cuánto van a ser, pero que se sabe que se va a tener que pagar. Y entonces, para no quedarse sin poder pagar, pues se hacen las provisiones. Por ejemplo, si se sabe que un cliente que tienes, una empresa, se está oyendo la voz de que a lo mejor esa empresa va a cerrar y te tiene deudas hacia ti, entonces pues para constituir la pérdida de esas deudas. Luego, decir que la amortización, que ya lo he dicho varias veces, pero para que no se me quede en el tintero, se considera un gasto y se pone restando tanto en el balance, que ya lo sabéis, como también cuando se hacen los beneficios. Sería ingresos menos gastos y ahí estaría nuestra amortización. Pero esto no es un gasto que suponga salida de dinero de la empresa, entonces como un gasto ficticio. Por eso cuando se hace el cash flow o el flujo de caja financiero, el dinero que verdaderamente le queda, la amortización se suma, porque es un dinero que no ha salido en verdad de la empresa. Y luego, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene la autofinanciación? Pues las ventajas, pues que no tiene coste explícito, es decir, no tiene un tipo, si tú tienes un dinero guardado, no tienes que pagar ningún tipo de interés por él, no tienes que hacer ninguna tramitación, no necesitas ninguna tramitación, es inmediata, rápida, no tienes que esperar que te la concedan ni nada. Pero tiene el inconveniente de que podemos, como tiene un coste de oportunidad, porque no estamos teniendo en cuenta que ese dinero tiene un valor, que si tú pides un préstamo al banco, pues te van a cobrar un tipo de interés. Entonces, si no consideras ese tipo de interés, puede ser que inviertas en inversiones que no sean tan rentables. Y además, pues que cree mala imagen, porque si tú estás reteniendo beneficios, no repartes beneficios a socios y después vas para utilizar las inversiones para que te salgan gratis, entre comillas, pues eso va a hacer que la imagen de la empresa para los socios que invierten para obtener dividendos pues empeore, es decir, que pueda bajar el valor de cotización de las acciones en el mercado. Y con esto estaría repasado la fuente de financiación propia.